Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Capítulo 5. Justo delante de nuestros ojos. He utilizado la metáfora de un detective que llega a la escena de un crimen después de que todo haya terminado y trata de reconstruir lo ocurrido a partir de las pistas que han quedado. Pero quizá descarté demasiado pronto la posibilidad de ver la evolución como un testigo ocular. Aunque la gran mayoría del cambio evolutivo tuvo lugar antes de que ningún ser humano hubiera nacido, algunos ejemplos son tan rápidos que podemos ver cómo se desarrolla la evolución delante de nuestros propios ojos y en el tiempo que dura una vida. Hay una indicación plausible de que esto puede haber ocurrido incluso con el elefante, que el mismo Darwin eligió como ejemplo de uno de los animales que más despacio se reproducen y con uno de los ciclos generacionales más largos. Una de las causas principales de mortalidad entre los elefantes africanos es la caza por parte de los humanos, tanto como trofeos como para obtener marfil y tallarlo. Como es lógico, los cazadores tienden a elegir a los individuos con los colmillos más largos. Esto significa que, al menos en teoría, los animales con colmillos más pequeños tienen una ventaja selectiva. Como siempre ocurre con la evolución, habrá presiones selectivas en conflicto, y el resultado evolutivo es consecuencia de un compromiso. Los colmillos más largos tienen, sin duda, una ventaja cuando se trata de competir con otros elefantes, y esta se compensa con la desventaja que supone encontrarse con hombres armados. Cualquier aumento de la actividad cinegética, ya sea furtiva o legal, tenderá a desplazar el equilibrio y convertirá en una ventaja tener colmillos más pequeños. Siendo todo lo demás igual, cabría esperar una tendencia evolutiva hacia colmillos más pequeños como resultado de la actividad de los cazadores, pero probablemente esperaríamos que dicha predisposición tardase milenios en ser detectable. Nadie piensa verlo durante una vida humana. Analicemos ahora algunas cifras. En el gráfico anterior se muestran datos del Departamento de Caza de Uganda, publicados en 1962. Se refieren solo a elefantes abatidos legalmente por cazadores con licencia, y muestran el peso medio de los colmillos en libras, lo que permite determinar su edad, de año en año, entre 1925 y 1958, periodo durante el cual Uganda era un protectorado británico. Los puntos son cifras anuales. La línea que recorre los puntos no está dibujada a mano, sino con una técnica estadística llamada regresión lineal. Se puede ver que hay una tendencia descendente a lo largo de los 30 años, y la tendencia es muy significativa desde el punto de vista estadístico, lo que significa que es casi seguro que se trata de una tendencia real y no de un efecto del azar. El hecho de que haya una tendencia estadísticamente significativa hacia la disminución de la longitud de los colmillos no significa necesariamente que sea una tendencia evolutiva. Si dibujásemos una gráfica de la altura media de los hombres de 20 años de edad, de año en año, durante el siglo XX, veríamos una tendencia significativa en muchos países hacia un incremento de la altura. Normalmente no se considera que sea una tendencia evolutiva, sino una consecuencia de una mejora en la nutrición. Sin embargo, en el caso de los elefantes, tenemos buenas razones para sospechar de la existencia de una fuerte selección en contra de los colmillos largos. Pensemos que, aunque el gráfico se refiere a colmillos obtenidos con licencia de caza, la presión selectiva que produjo la tendencia podría venir en su mayoría de la caza furtiva. Tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de que sea una tendencia evolutiva real, en cuyo caso sería sorprendentemente rápida. Hay que ser cuidadosos antes de llegar a demasiadas conclusiones. Podría darse el caso de que estuviéramos observando una selección natural fuerte, lo que muy probablemente provocaría cambios en las frecuencias de los genes en la población. Pero estos efectos genéticos no han sido demostrados. Podría ocurrir que la diferencia entre elefantes con colmillos largos y colmillos cortos fuera una diferencia no genética.
Sin embargo, yo me inclino a asumir seriamente la posibilidad de que sea una tendencia evolutiva real. Es más, mi colega el Dr. Ian Douglas Hamilton, que es una autoridad mundial en las poblaciones de elefantes africanos, se lo toma en serio y cree, seguro que con acierto, que hay que analizarlo con más cuidado. Sospecha que la tendencia comenzó bastante antes de 1925 y ha continuado después de 1958. Tiene razones para pensar que la misma causa, actuando en el pasado, está detrás de la ausencia de colmillos de muchas poblaciones locales de elefantes asiáticos. Parece que tenemos a primera vista un caso de evolución rápida que se produce delante mismo de nuestros ojos y que requiere seguir investigando. Pasemos ahora a otro caso, uno que permite observar inquietantes investigaciones muy recientes. Un estudio sobre lagartijas en las islas del Adriático. Las lagartijas de Podmarkaru. A escasa distancia de la costa croata, hay dos pequeños islotes llamados Podkopiste y Podmarkaru. En 1971 existía una población de lagartija común del Mediterráneo, Podarcis sicula, que se alimenta principalmente de insectos, en Podkopiste, pero no en Podmarkaru. Ese año los investigadores recogieron 5 parejas de Podarcis sicula de Podkopiste y las liberaron en Podmarkaru. Más tarde, en 2008, otro grupo de científicos, la mayoría belgas, en colaboración con Anthony Harrell, visitaron las islas para ver qué había sucedido. Encontraron una población floreciente de lagartijas en Podmarkaru, cuyo análisis de ADN confirmó que eran realmente Podarcis sicula. Se supone que estos ejemplares descienden de las 5 parejas originales que fueron trasladadas. Harrell y sus colegas observaron a los individuos de esta nueva población y los compararon con las lagartijas que seguían viviendo en la isla original. Encontraron marcadas diferencias. Los científicos hicieron la suposición, posiblemente justificada, de que las lagartijas de la isla original, Podkopiste, no habían sufrido cambios respecto a sus antepasados de 37 años atrás. En otras palabras, supusieron que estaban comparando las lagartijas evolucionadas de Podmarkaru con sus antepasados sin evolucionar, refiriéndose a sus contemporáneos, pero del tipo de sus antepasados, de Podkopiste. Aunque esta suposición sea incorrecta, incluso si, por ejemplo, las lagartijas de Podkopiste hubieran estado evolucionando igual de deprisa que las de Podmarkaru, aún estaríamos observando una divergencia evolutiva en la naturaleza en una escala de tiempo de décadas, el tipo de escala de tiempo que los humanos podemos observar a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuáles eran las diferencias entre las dos poblaciones? Las diferencias que se habían producido en solo 37 años. Bien, las lagartijas de Podmarkaru, la población evolucionada, tenían cabezas significativamente más grandes que las de la población original de Podkopiste, más largas, más anchas y más altas. Esto se traduce en una mayor fuerza de mordida. Un cambio de este tipo conlleva una transformación hacia una dieta más vegetal y, con seguridad, las lagartijas de Podmarkaru comen más alimento proveniente de plantas que las de tipo antepasado de Podkopiste. De la dieta casi exclusiva de insectos, artrópodos en el gráfico, que disfruta todavía la población moderna de Podkopiste, las lagartijas de Podmarkaru han pasado a una dieta en gran medida vegetariana, especialmente durante el verano. ¿Por qué necesita un animal una mordida más fuerte cuando adopta una dieta vegetariana? Porque las células de las plantas, no así las de los animales, están endurecidas por la celulosa. Los mamíferos herbívoros como los caballos, las vacas y los elefantes tienen muelas parecidas a piedras de molino para triturar la celulosa. Son muy diferentes de los dientes del tipo cizalla de los carnívoros y de los de forma de aguja de los insectos. También tienen muchos músculos en la mandíbula y cráneos muy robustos para la sujeción de esos músculos. Pensemos en la pronunciada cresta central a lo largo del cráneo de un gorila. Los vegetarianos también tienen peculiaridades características en el intestino. Los animales normalmente no pueden digerir la celulosa sin la ayuda de bacterias o de otros microorganismos,
y muchos vertebrados disponen de un pequeño conducto lateral sin salida llamado ciego, que almacena estas bacterias y actúa como una cámara de fermentación. Nuestro apéndice es un vestigio del ciego más largo de nuestros antepasados vegetarianos. El ciego y otras partes del intestino pueden llegar a ser muy complejas en los herbívoros especializados. Los carnívoros normalmente tienen intestinos más sencillos que los herbívoros y también más pequeños. Entre los elementos exclusivos que presentan los estómagos de los herbívoros están las válvulas cecales. Son particiones incompletas, algunas veces musculares, que pueden servir para regular o ralentizar el flujo de material a través del intestino, o simplemente para aumentar la superficie del interior del ciego. En la fotografía siguiente se puede ver la disección del ciego de una especie de lagartija que come mucha materia vegetal. La válvula se indica con una flecha. Lo fascinante es que, aunque las válvulas cecales no se dan normalmente en Podarcis sicula y son raras en la familia a la que pertenece, han comenzado a desarrollarse en la población de Podmarcaru, la que ha estado evolucionando durante solo los últimos 37 años hacia un estatus de herbívoro. Los investigadores descubrieron otros cambios evolutivos en las lagartijas de Podmarcaru. La densidad de población aumentó y las lagartijas dejaron de defender territorios de la forma en que lo hacían sus antepasados de Podcopiste. Debería insistir en que el único elemento que es realmente excepcional de esta historia, y la razón por la que la cuento aquí, es que todo ha ocurrido extremadamente deprisa, en cuestión de unas pocas décadas. Evolución delante de nuestros ojos. 45.000 generaciones de evolución en el laboratorio. La duración media de una generación en las lagartijas es de 2 años, por lo que el cambio evolutivo observado en Podmarcaru se ha producido en solo unas 18 o 19 generaciones. Pensemos en lo que podríamos ver en 3 o 4 décadas si siguiéramos la evolución de las bacterias, cuyas generaciones se miden en horas o incluso en minutos, en lugar de en años. Las bacterias constituyen un regalo incalculable para el científico evolutivo. En algunos casos, se pueden congelar durante un periodo de tiempo indefinido y después devolverlas a la vida, donde vuelven a reproducirse como si nada hubiera ocurrido. Esto significa que los investigadores pueden crear su propio registro fósil vivo, como una instantánea del punto exacto que el proceso evolutivo ha alcanzado en un cierto instante. Imagine que pudiéramos revivir desde su hielo profundo a Lucy, el magnífico fósil prehumano descubierto por Don Johanson, y dejar que comenzara a evolucionar de nuevo. Todo esto se ha conseguido con la bacteria Escherichia coli, en un espectacular experimento a largo plazo realizado por el bacteriólogo Richard Lenski y sus colegas de la Michigan State University. La investigación científica en nuestros días suele ser un trabajo de equipo. De aquí en adelante, utilizaré algunas veces el nombre de Lenski por brevedad, pero debe leerse como Lenski, colegas y estudiantes de su laboratorio. Como veremos, los experimentos de Lenski resultan inquietantes para los creacionistas y por una muy buena razón. Constituyen una maravillosa demostración de la evolución en acción, algo de lo que es difícil reírse, aun cuando la motivación para hacerlo sea muy fuerte. Y la motivación de los creacionistas tenaces es realmente muy fuerte. Volveré sobre esto al final de la sección. E. coli es una bacteria común, muy común. En cualquier momento hay unos 100 billones de ellas por el mundo, de las cuales aproximadamente 1.000 millones, según el cálculo de Lenski, se encuentran en nuestro intestino grueso en este mismo instante. La mayoría de ellas son inofensivas e incluso beneficiosas, pero de vez en cuando algunas cepas dañinas llegan a salir en los titulares. Esta innovación evolutiva periódica no debe sorprendernos si consideramos las cifras totales, aun siendo las mutaciones eventos muy poco frecuentes. Si asumimos que la probabilidad de que un gen mute durante cualquier acto reproductivo de las bacterias es de 1 sobre 1.000 millones, la cantidad de bacterias es tan colosal que casi todos los genes del genoma habrían mutado en algún lugar del mundo cada día.
Como dice Richard Lenski, esas son muchas oportunidades para la evolución. Lenski y sus colegas aprovecharon esa oportunidad de forma controlada en el laboratorio. Su trabajo es muy completo y cuidadoso con cada detalle. Los detalles realmente contribuyen al impacto de la evidencia en favor de la evolución que estos experimentos proporcionan, y por tanto no voy a escatimar esfuerzos para explicarlos. Esto significa que las próximas páginas serán inevitablemente algo complicadas, no difíciles, sino intrincadamente detalladas. Es mejor no leer esta sección del libro si se está cansado, como al final de un largo día. Lo que puede facilitar la tarea es que cada detalle tiene sentido. Nada nos deja pensativos y preguntándonos de qué va todo esto. Así que, por favor, acompáñenme paso a paso a través de esta serie de experimentos espléndidamente realizados y construidos. Estas bacterias se reproducen asexualmente, mediante simple división celular, por lo que es fácil clonar una población enorme de individuos idénticos en un periodo corto de tiempo. En 1988, Lenski tomó una de estas poblaciones e infectó 12 matraces idénticos que contenían todos ellos el mismo caldo de cultivo, compuesto por glucosa como fuente vital de alimentación. Los 12 matraces, cada uno con su población inicial de bacterias, fueron puestos en una incubadora de agitación, donde se mantuvieron templados y eran agitados para que las bacterias estuvieran bien distribuidas por todo el líquido. Estos 12 matraces fundaron 12 líneas de evolución que se mantuvieron separadas entre sí durante 2 décadas y todavía permanecen así, como las 12 tribus de Israel, salvo porque en el caso de las tribus no había ley alguna en contra de que procrearan entre sí. Las 12 tribus de bacterias no se mantuvieron en los mismos 12 matraces todo el tiempo. Al contrario, cada tribu tenía un matraz nuevo cada día. Imaginemos 12 líneas de matraces estirándose continuamente, con más de 7000 matraces en cada una. En cada una de las 12 tribus se infectaba cada día un matraz virgen con líquido procedente del matraz del día anterior. Una pequeña muestra, exactamente una centésima parte del volumen del matraz antiguo, se pasaba al nuevo, que contenía también un suministro de caldo de cultivo rico en glucosa. La población de bacterias del matraz comenzaba a dispararse, pero siempre se nivelaba al día siguiente, cuando el suministro de comida se acababa y aparecía el hambre. En otras palabras, la población de cada matraz se multiplicaba deprisa y después llegaba a una meseta, momento en el que se extraía una muestra para comenzar el nuevo ciclo del día siguiente. Estas bacterias pasaron por los mismos ciclos repetidos de expansión miles de veces a lo largo de su equivalente de alta velocidad del tiempo geológico, seguidos por una situación de falta de alimento de la que solo unos pocos cientos de afortunadas eran rescatadas para ser conducidas en un arca de Noé de cristal hacia un filón de glucosa nuevo, aunque también temporal, condiciones realmente perfectas para la evolución, aún más cuando el experimento se estaba realizando en paralelo en 12 líneas independientes. Lenski y su equipo han continuado esta rutina diaria durante más de 20 años. Esto suma unas 7000 generaciones de matraz y 45.000 generaciones de bacterias, promediando entre 6 y 7 generaciones de bacterias por día. Para ponerlo en perspectiva, si mirásemos hacia atrás a través de 45.000 generaciones de humanos, supondría aproximadamente 1 millón de años, hasta la época del Homo erectus, que no fue hace tanto tiempo. Por tanto, sea cual sea el cambio que Lenski ha podido computar en el equivalente a 1 millón de años de generaciones de bacterias, pensemos en cuánta más evolución podría ocurrir en, digamos, 100 millones de años de evolución de los mamíferos. E incluso 100 millones de años resulta un periodo comparativamente corto, según los estándares geológicos. Además del experimento principal sobre la evolución, el grupo de Lenski utilizó las bacterias para varios experimentos derivados muy ilustrativos. Por ejemplo, reemplazar la glucosa con otro azúcar, maltosa, después de 2000 generaciones. Pero me concentraré en el experimento central, que utiliza glucosa todo el tiempo.
Se tomaron muestras de las 12 tribus a intervalos durante los 20 años para ver cómo estaba progresando la evolución. También se congelaron muestras de cada tribu como fuente de fósiles resucitables, que representaban puntos estratégicos a lo largo del camino evolutivo. Cuesta trabajo definir la brillantez de concepción de este experimento, más bien conjunto de experimentos. Veamos un pequeño ejemplo de la excelente planificación hacia el futuro. Recuerde que dije que los 12 matraces fundadores fueron todos derivados del mismo clon, y por tanto tuvieron un comienzo genéticamente idéntico. Pero eso no es del todo cierto, por una razón interesante y astuta. El laboratorio de Lenski había utilizado antes un gen llamado ARA, que se presenta de dos formas, ARA positivo y ARA negativo. No se pueden diferenciar hasta que se toma una muestra de las bacterias y se extiende sobre un plato de agar que contenga un caldo de cultivo nutritivo, además del azúcar arabinosa y de un tinte químico llamado tetrazolina. Una de las cosas que los bacteriólogos hacen es extenderlo. Significa poner una gota del líquido que contiene las bacterias sobre un recipiente cubierto por una delgada capa de gel de agar y luego incubar el recipiente. Las colonias de bacterias crecen hacia afuera expandiéndose en círculos, anillos de hadas en miniatura, a partir de las gotas, alimentándose de los nutrientes mezclados con el agar. Si la mezcla contiene arabinosa y el tinte indicador, entonces se desvela la diferencia entre ARA positivo y ARA negativo, como si calentásemos tinta invisible. Aparecen colonias blancas y rojas, respectivamente. Para el equipo de Lenski, esta distinción es útil en tareas de marcado, como veremos, y ellos anticiparon esta utilidad fijando 6 de sus 12 tribus como ARA positivo y las otras 6 como ARA negativo. Ejemplo de la utilidad de la codificación por color de las bacterias es la comprobación de los propios procedimientos de laboratorio. Cuando realizaban su ritual diario de infectar nuevos matraces, tenían cuidado de manejar los matraces de ARA positivo y de ARA negativo alternativamente. De esa forma, si alguna vez cometían un error, salpicar una pipeta de transferencia con líquido o algo parecido, quedaría de manifiesto cuando sometiesen las muestras a la prueba rojo-blanco. Ingenioso, sí, y escrupuloso. Los científicos realmente buenos tienen que ser ambas cosas. Pero olvidemos el ARA positivo y el ARA negativo por el momento. En todos los demás aspectos, las poblaciones fundacionales de las 12 tribus eran idénticas al comenzar. No se ha detectado ninguna otra diferencia entre las ARA positivo y las ARA negativo, por lo que se pueden tratar como marcadores de color apropiados, de la misma forma que los ornitólogos ponen anillas de color en las patas de los pájaros. De acuerdo entonces, tenemos 12 tribus caminando por su propio equivalente acelerado del tiempo geológico en paralelo bajo las mismas condiciones de crecimiento y colapso periódicas. La cuestión interesante era, ¿se mantendrían igual que sus antepasados o evolucionarían? Y si evolucionaban, ¿lo harían las 12 tribus de la misma forma o divergerían entre sí? El caldo de cultivo, como dije, contenía glucosa. Ese no era el único alimento, pero sí el recurso que marcaba un límite. Esto significa que quedarse sin glucosa era el factor clave responsable de que el tamaño de la población en cada matraz, cada día, dejara de crecer y alcanzara una meseta. Dicho de otra forma, si los investigadores hubieran puesto más glucosa en los matraces diarios, la meseta de población al final del día habría sido más alta. O bien, si hubieran añadido una segunda dosis de glucosa después de haber alcanzado la meseta, habrían sido testigos de un segundo crecimiento de la población hasta alcanzar una nueva meseta. En estas condiciones, la expectativa darwiniana es que, si apareciera una mutación que ayudara a una bacteria individual a aprovechar la glucosa de modo más eficiente, la selección natural la favorecería y sus portadores se extenderían por el matraz reproduciéndose más que los individuos no mutantes. Su tipo infectaría de manera desproporcionada al siguiente matraz, y según se pasase de matraz a matraz,
los mutantes muy pronto tendrían el monopolio de la tribu. Bien, esto es exactamente lo que ocurrió en las 12 tribus. A medida que se sucedieron las generaciones de los matraces, las 12 líneas mejoraron a sus antepasados. Se hicieron mejores aprovechando la glucosa como fuente de alimento, pero sorprendentemente lo hicieron de formas distintas, es decir, tribus diferentes desarrollaron diferentes conjuntos de mutaciones. ¿Cómo supieron esto los científicos? Lo averiguaron tomando muestras de las líneas sucesorias a medida que evolucionaban y comparando la eficacia biológica de cada muestra con las muestras fósiles de la población fundacional original. Recordemos que los fósiles son muestras congeladas de bacterias que, cuando se descongelan, siguen viviendo y se reproducen con normalidad. Y entonces, ¿cómo lograron Linsky y sus colegas esta comparación de eficacia biológica? ¿Cómo compararon las bacterias modernas con sus antepasados fósiles? Con mucha imaginación. Tomaron una muestra de la población que habría evolucionado y la pusieron en un matraz limpio, y pusieron una muestra del mismo tamaño de los antepasados descongelados en el mismo matraz. No hace falta decir que estos matraces mezclados experimentalmente fueron a partir de entonces apartados de las líneas sucesorias de las 12 tribus del experimento de la evolución a largo plazo. Este experimento complementario se hizo con muestras que no volvieron a intervenir en el experimento principal. Por tanto, tenemos un nuevo matraz experimental que contiene 2 cepas en competición, las modernas y los fósiles vivos, y queremos saber cuál de las 2 cepas se reproducirá con mayor éxito. Pero si todas están mezcladas, ¿cómo se pueden diferenciar? ¿Cómo se distinguen 2 cepas cuando están mezcladas en el matraz de competición? Antes dije que era ingenioso. ¿Recuerda la codificación del color con los rojos, ARA negativo, y los blancos, ARA positivo? Si quisiéramos comparar la eficacia biológica de, por ejemplo, la tribu 5 con la población fósil ancestral, ¿qué haríamos? Supongamos que la tribu 5 era ARA positivo. Entonces nos aseguraríamos de que los fósiles ancestrales con los que se va a comparar la tribu 5 fueran ARA negativo. Y si la tribu 6 resulta ser ARA negativo, los fósiles que elegiríamos descongelar y mezclar con ellos serían todos ARA positivo. Los genes ARA positivo y ARA negativo, como el equipo de Lenski ya sabía por trabajos previos, no tienen efecto sobre la eficacia biológica. Por tanto, podían utilizarse los marcadores de color para evaluar las habilidades competitivas de cada una de las tribus en evolución, empleando en cada caso antepasados fosilizados como estándar competitivo. Todo lo que tenían que hacer era cultivar muestras de los matraces con la mezcla y ver cuántos grupos de bacterias crecían de color rojo y cuántos de color blanco. Tal como ya dije, en las 12 tribus la eficacia biológica media se incrementó a medida que pasaron las miles de generaciones. Las 12 líneas mejoraron la supervivencia en condiciones de glucosa limitada. La mejora de eficacia biológica se puede atribuir a varios cambios. Las poblaciones crecieron más deprisa en matraces sucesivos, y el tamaño medio del cuerpo de las bacterias aumentó en las 12 líneas. El primer gráfico de la página siguiente muestra la evolución del tamaño medio del cuerpo de las bacterias de una de las tribus, que era característica. Los puntos gruesos representan datos reales. La curva dibujada es una aproximación matemática. Es la más ajustada a los datos observados para este tipo particular de curva, que se llama hipérbola. Siempre es posible que una función matemática más compleja que una hipérbola se ajuste mejor a los datos, pero esta hipérbola lo hace bastante bien, por lo que no merece la pena intentarlo. Los biólogos a menudo ajustan curvas matemáticas a los datos observados, pero a diferencia de los físicos, no están acostumbrados a ajustes tan precisos. Normalmente nuestros datos son demasiado poco ordenados. En biología, a diferencia de lo que sucede con las ciencias físicas, solo esperamos obtener curvas suaves cuando tenemos una gran cantidad de datos obtenidos bajo condiciones controladas escrupulosamente. La investigación de Lenski es un ejemplo de esta clase. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más,
suscríbete. Adiós.